Bueno, entonces voy a tener que regresar tantito. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la explicación, pues esa creo que sí me entendieron, ¿no? Pero, bueno, aquí está lo que les decía. Con la ayuda vemos que los comandos read son como una familia. Tenemos read table, read CSV, read CSV2, read delim, read delim2. Hay ligeras diferencias en ventajas y desventajas de esos distintos comandos. Lo que ejecuté, bueno, aquí reejecuté este comando que nos quedamos la clase pasada. Me generó datos2 y pasa esto, ¿no? Aquí ahí está la base de datos que habíamos cargado la vez pasada y tiene esta pequeña incomodidad que les mencionaba, tiene una X al principio del año. Eso quiere decir que si yo hago un subsetting o pretendo extraer datos, tengo que poner la X. Eso se vuelve latoso. ¿Qué es lo que pasó? Hay algo que no le borré en mi archivo general que hay que borrarle. Ya sea que esto lo transforme a número o que físicamente tenga una X o que esté alineado. Hay algo que entendió R que ahí había un valor previo al inicio del número. ¿De acuerdo? Entonces, habría que manipular un poco el archivo CSV hasta lograr quitar esto. Si no les molesta hacer el subsetting usando la X, pues bueno, lo corren tal cual. Dentro de la familia está read CSV2. Les digo, fíjense cómo aquí, sin meterle nada más, nada de encabezado ni separado, read CSV ya me lee los datos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y me genera un data frame. Entonces, vean la diferencia respecto de read table, ¿no? Necesité muchas menos instrucciones para abrirlo, pero a veces conviene abrirlo de una manera y a veces conviene abrirlo de otra. Cuando mi archivo, piénsenlo así, seguramente les ha pasado con sus compañeros que de repente les da, oye, pásame la base de datos de lo que sea, ¿no? Y lo que les dan es un archivo que no está en CSV. Entonces, en esos casos, cuando el separador no es una coma, sino es un tabulador o un enter o cualquier otra, o básicamente cualquier otra cosa, lo mejor es usar read CSV2, ¿de acuerdo? Y entonces, en esos casos, es la misma sintaxis. Lo voy a poner aquí abajito, de hecho no sé por qué no está el ejemplo, es read csv2 y le voy a poner base 1 msd.csv, coma, sep, comillas, sep igual, comillas. Y aquí, si les digo, si yo sé que el archivo está separado por tabuladores, tendría que poner la diagonal, ¿no? Si yo, desde ahorita ya me está marcando un error, ¿por qué? Eso es para fines prácticos, ¿no? Una de las diferencias entre read CSV2 y read CSV. Ahora tenemos otro comando que se llama read delim. Ahí le puse la ayuda, yo ya lo tengo aquí abierto. Y es básicamente el mismo caso. Imagínense que ustedes tienen otro delimitador, no sé, 2 puntos o un espacio en blanco. Entonces, lo que hace readDelim es permitirles que ustedes elijan el delimitador entre cada uno de los datos. ¿De acuerdo? Ese es todo, como todo el chiste. Mi código está haciendo algo raro, entonces para evitar eso voy a abrir un segundo y voy a hacer copiar y pegar, ¿sale? Entonces sigo. Ahora, hay otra forma de leer los archivos en R
en el cual nosotros podemos directamente de la red, es decir, imagínense que están, se encuentran un conjunto de datos del gobierno federal o del sector salud o de una empresa que los tiene subidos en su página web. Entonces tenemos la oportunidad de importar directamente del sitio web y entonces lo que hacen es copiar tal cual la dirección. Entonces aquí pues ya ni me acuerdo de qué son estos datos. Va a ser sorpresa. Entonces, fíjense, copio todo es muy largo, entonces para que no lo copien todo, se los paso por el chat. Entonces, ese es el comando y lo voy a intentar ejecutar en otra ventana porque no sé por qué me está marcando ese error. A ver, entonces, de ahí, si ejecuto, entonces ahí me generó datos 3, ¿de acuerdo? Vamos a ver, datos 3 son datos poblacionales de... dice, son datos de mortandad, según veo, es John, male, viene la fecha de nacimiento y luego a uno ya cero. Supongo que a todas les cargó más o menos algo así, ¿de acuerdo? Y déjenme ver si no, modificando un poco el formato, si le pongo, fíjense. Entonces, chum. Aquí le puse separador por comas, ¿de acuerdo? Si le voy a poner diagonal, a ver qué es lo que hace. Porque si ven, todos los datos me los agrupó bajo una sola variable. Acá están, ¿no? Es decir, todo está metido en una sola celda. El A0, John, mail y la fecha están todos metidos en una sola celda. Y eso pues obviamente no me sirve. Entonces intenté con el delimitador de diagonal y tampoco me jaló, ¿no? Entonces vamos a ver. Eh, qué raro porque originalmente sí me cargaba con los datos normales. A ver, les voy a pasar una segunda base de datos. Entonces, fíjense. De hecho, es otra manera de importarlo. Espera. Entonces, si yo a R le doy cualquier secuencia de red, aquí sí sé de dónde provienen los datos, son datos de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, y entonces lo que son datos de electrificación rural.csv. Yo ya sé que ahí, en esa página, en ese dominio, la CFE tiene una base de datos sobre ese tema en particular, ¿no? Entonces, lo que hago es entrecomillar todo y asignarlo a una variable. Yo le puse URL, pues nada más para que no se me fuera a olvidar, ¿no? Entonces, si ejecuto, y vean, aquí dice que me generó valores. De ahí, ya quedó cargado. Y ahora le digo, estas valores, transpórtalos a un CSV y guárdalos en una nueva variable que se llame indica. De hecho me lo corrió todo, ¿no? Entonces, si abro indica, aquí están, ¿no? Los valores por estado, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, etcétera, etcétera, de electrificación rural.
Aguascalientes en el 2010 tenía el 99.16 y en el 2018 el 99.71, ¿no? O sea que se avanzó. Ojo, recuerden que, por ejemplo, leer así quizás es un poco complicado los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchos años. Ah, no, son más estados que años, ¿no? Entonces, esta es la mejor forma de verlos. Pero bueno, entonces, que les quede claro que también pueden importar directamente de una dirección de Internet un archivo CSV, ¿de acuerdo? Ya vieron la manera en la que se hace. Y aquí, por ejemplo, les tengo... ahora, los archivos CSV, pese a todo lo maravilloso que son, no son la única forma de acceder a los datos. También tenemos los archivos TXT. Aquí lo que van a hacer son archivos de texto separados por espacios. De hecho, déjenme ver si aquí abajo, en el argumento SEP, bueno, los archivos tipo texto tienen separadores enter, ¿de acuerdo? Bueno, más bien barra espaciadora. Y entonces es como si hubiera texto que lo está separando. Read table, en este caso lo que va a hacer es abrir un archivo TXT, entender que hay un encabezado y cuál es el separador. Entonces, si quieren, ahorita les mando el, el, la base 1, aunque datos 4, a ver, aquí está, datos 4, es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más, vean, por ejemplo, ahora lo que me pasó es que me cambió los años. Entonces, hay algo que no está bien con esos valores. Seguro están dados de alta como si fueran fecha física, es decir, mes, año, día, mes, año, y por eso es que en este caso los está entendiendo mal, ¿de acuerdo? Tendría que regresar a mi archivo TXT, cambiar los valores, bueno, de hecho, abrir mi Excel, modificar los valores y guardarlo como TXT, asegurándome que estos de acá, los encabezados, sean números, ¿sale? Entonces, ahí hay un error importante en Read Table, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a mandar este archivo que se llama base1txt, lo subo de una vez al Classroom para que lo puedan ver, para que puedan ver cómo corre. Y es la misma idea, ¿de acuerdo? Entonces, pues es bastante parecida su función y el resultado final. Ahora aquí, vean cómo en el original sí están puestos los datos, o sea, sí están solo los años sin las X. Sin embargo, al hacer el traslado a R, hay algo que metió el Excel de origen que ahí le está indicando que hay un carácter previo al 1 del año. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay que tener cuidado de esos caracteres ocultos, ¿no? Ahora, fíjense, estoy ejecutando exactamente el mismo archivo, solo que en un caso lo guardé como TXT y en otro caso lo guardé como CSV. Por lo tanto, en un caso está separado como, como texto y en otro caso está separado por comas. Y si ejecuto, sí, más bien si le pido, a ver, lo voy a dejar como dato 5 para que quede claro la diferencia. Si lo ejecuto como dato 5, vean lo que pasa. Ahí está, bueno, ahí está datos 4 CSV.
Y este es, alguno de estos es datos 4, no, abrió puros datos 4 CSV. Volvemos al punto, ¿no? Sigue teniendo la X, pero al menos no me marca el texto que habíamos tenido. Entonces, a veces vale la pena, si están peleándose y peleándose y peleándose, a veces quizás lo más fácil es que cambien lo abran en Excel, le cambien el formato ya sea a TXT o a CSV, lo que se parezca más a lo que quieran obtener como resultado final y que ya en función de eso empiecen a trabajar, ¿sale? Luego tenemos el comando attach, que lo que va a hacer es permitir que R use una base de datos como tal, es decir, estamos jalando todos sus elementos, sus espacios, sus encabezados y demás, ¿de acuerdo? Y todo va a poder ser accesado por sus nombres. Esa es una de las ventajas de Attach. Entonces, si yo pongo Attach datos 4, lo que hace R es leer ese archivo y definir que arriba están los encabezados, que del lado izquierdo están, me sigue ejecutando todo, no sé por qué, que del lado izquierdo están los elementos de los renglones y digamos que es una manera de forzar básicamente cualquier base de datos para que lo puedan manejar, ¿de acuerdo? Y aquí MNS. A ver, ¿listo por qué? Espérame tantito, ¿eh? No sé por qué está ese min MNS. No, no ejecuta nada. Le voy a poner un asteriskin. No sirve. Bueno, una cosa que es un poco frustrante es que R avanza tan rápido. De hecho, creo que no nos ha tocado, pero de hecho lo podemos verificar, miren. Desde que empezamos el curso, seguramente muchos de los paquetes y el R mismo como tal empiezan a publicar actualizaciones. Entonces, si ustedes van a Tools, Check Packages for Updates, entonces R les va a decir de sus paquetes cuáles necesitan actualización. Yo ahí le puse. Y entonces, vean, me dice que están todas estas versiones nuevas. En algunos casos el cambio es muy chiquito. Igual muy chiquito. Este es un poquito más grande. Digo, basándonos en los números, ¿no? 3.4.0 es diferente de 3.4.3. Pero obviamente la cercanía entre estos dos, por ejemplo, backports, es mucho más estrecha, ¿no? Entonces así pueden ir evaluando qué tan retrasados van en sus paquetes. Pero a veces el mismo R, es decir, el mismo RStudio, va a requerir actualizaciones. La mayor parte de las veces ya lo hace de manera automatizada, particularmente RStudio, o les avisa, oye, hay esta actualización, me voy a actualizar, ¿de acuerdo? Pero con los paquetes no. Dentro de estas actualizaciones que les digo suelen ser constantes, numerosas y cercanas en el tiempo, es común que en la literatura hay ejemplos que ya no corran en la actualidad. Es decir, a lo mejor un libro del 2012, ¿no? Bueno, 2012 sí suena un poco lejano, 2015, de solo 5 años, de fundamentos de R o como ustedes lo quieran ver, ¿no? Lo que era la Biblia de R en ese momento. Y ustedes ven un ejemplo y dicen, ay, oye, qué padre, este comando está padre, lo voy a implementar. Y lo implementan y nada, 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 nada. Bueno, pues algo muy parecido me pasó con este comando que se llama read clipboard,
que como el nombre lo indica, lo que hace es leer la memoria, como el portapapeles, ¿no? Es decir, cuando ustedes dan control C, lo que hace es en la memoria RAM genera un pequeño espacio, ahí guarda temporalmente la información y ustedes luego la pegan, ¿no? Y liberan ese espacio de información. Eso que sonaba tan bien en R, imagínense, yo me abro cualquier base de datos, le pongo control C y luego le digo, lee el portapapeles. Y ya ni siquiera tuve que hacer la gran cosa. Lo intenté, lo he intentado 1000 veces y siempre me manda un error. Y ya en los ¿cómo se llaman? En los portales más recientes y más actualizados de R, no he encontrado una referencia clara a Read Clipboard, lo cual me hace sospechar que en una de esas actualizaciones alguien decidió que alguien del R Core decidió que esa no era un buen comando y lo quitaron, ¿de acuerdo? La estructura es muy, muy sencilla. De hecho, tengo estas dos como ejemplos de lectura de portapapeles. Ninguna de las dos funciona. No estaría de más que ustedes lo intentaran hacer con alguna base de datos. Capaz que a ustedes sí les sale, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo lo intenté y no pude. Entonces, eso era un poco anecdótico, pero también un poco para que, si ustedes están seguras de que metieron el comando bien, que lo están ejecutando como lo pide, es más, que jalan el ejemplo, lo copian, lo pegan y lo ejecutan tal cual y no corre, es muy probable que sea por estas actualizaciones que les estoy comentando. ¿De acuerdo? Entonces ya no se claven, mejor o busquen otro comando que haga algo parecido o busquen otra forma de hacerlo.